Perdón, me llamo. Buenas tardes a todos. Yo soy Ana María Cicchini, vengo de la Facultad de Arquitectura de Rosario, pertenecemos a un centro de estudios urbanos y regionales y vamos a tratar de exponer ahora muy sintéticamente, porque tenemos muy poquito tiempo, lo que es algunos estados de avance de unos proyectos de investigación que se iniciaron hace algún tiempo, de los cuales hemos tratado de sacar experiencia. Esto que vamos a tratar de presentar ahora forma parte de un capítulo dentro del proyecto último de investigación que estamos realizando, pero de todas maneras esto tiene un historial que se inicia hace algunos años atrás en nuestra facultad a partir de una serie de estudios que realizamos sobre el estado comparativo de las dos áreas metropolitanas que en nuestra provincia son las de mayor envergadura, el área metropolitana de Rosario, que es la que estamos viendo en la parte superior, y el área metropolitana de Santa Fe, que es la que corresponde a la otra ciudad, capital de la provincia nuestra, para los que no son de Santa Fe. En esta imagen lo que vemos es el estado de evolución que hemos tenido a través de los estudios, que en definitiva todos terminan concluyendo en la creación de lo que es el Observatorio Urbanístico del Área Metropolitana Santa Fe Paraná, que nos ha permitido desde ese momento poder monitorear de alguna manera los procesos de transformación que se han dado en estos territorios. O sea que hemos ido buscando y acumulando una vasta información a partir de la lectura comparada de estas dos grandes áreas. Las imágenes están puestas de modo tal de que tengamos un conocimiento de la magnitud que tienen las áreas metropolitanas que estamos comparando desde hace tiempo. Por un lado la de Santa Fe y por otro lado la de Rosario, con una gran cantidad de kilómetros cuadrados en su composición. O sea que realmente los procesos de transformación que se han ido dando a través del tiempo en estos últimos 10 años, que ha sido nuestro objeto de análisis, han sido muy variados, muy vastos y han marcado fundamentalmente algunas áreas de a su vez esta gran área metropolitana de manera contundente. El área metropolitana de, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe en realidad está conformada por 19 distritos y en total conforma alrededor de 3 millones de hectáreas, con lo cual tenemos idea de lo que es la dimensión territorial de esto que estamos analizando, ¿no? Y también la cantidad de habitantes, que es una variable que hemos ponderado en esta última etapa, de modo tal de poder ver cuál es el incremento en estas transformaciones también a nivel habitacional, o sea, cantidad de habitantes por hectárea. En esta investigación, en esta etapa de la investigación, porque en realidad es una gran investigación que empezó allá en el 99-2000 y que se ha venido renovando cada tantos años a partir de los programas PIR que tiene el Ministerio de Educación, hemos trabajado todas estas variables, pero la que está precisada en verde y en amarillo, que no sé si mala idea el color amarillo para la lectura, son las dos variables, las de los procesos de sustitución en las áreas centrales y pericentrales y las nuevas áreas residenciales periféricas, las que han sido objeto en este caso de investigación y análisis por parte nuestra. Las otras han sido también variables que las venimos analizando de manera paralela a lo largo de todo el desarrollo de estos 10 años. Nuestros objetivos han sido objetivos que también se han venido repitiendo, tal como está puesto en el primer objetivo, desde el 2001 hasta el 2012, y siempre ha sido sustentado este estado de conocimiento a partir de establecer comparaciones entre ambas áreas y sacar conclusiones de esas comparaciones, que como son muy vastas y asimismo también son muy disímiles entre sí, los resultados también son distintos. Y es lo que hemos ido tratando de desarrollar durante el transcurso de todo el curso. ¿Qué hemos reconocido? Que la dinámica de los usos de suelo urbano y suburbano, con la finalidad de dar cuenta de los procesos particularizados de apropiación, y hemos puesto disputa en la periferia, porque realmente la palabra disputas nos
nos movilizó un montón. Hemos visto que en estos últimos tiempos, tanto el suelo urbano como el suelo rural está en una constante disputa de quién se apropia más de ello, ¿no? Y esa ha sido la palabra que nos ha motivado en este desarrollo del trabajo, ¿no? Por supuesto que también identificar las transformaciones y tendencias que posibiliten contribuir en la elaboración de políticas de ordenamiento territorial, porque el fin último de todo este trabajo, de todos estos trabajos, es de alguna manera movilizar a los entes de gestión de modo tal de que estas transformaciones que nosotros hemos ido verificando se plantean de manera espontánea y sin tener ninguna normativa que la sustente fehacientemente, motive a los entes de gestión, o sea, a los que manejan realmente la ordenanza, a que tomen conciencia de que esto hay que de alguna manera normatizarlo, si no se puede seguir avanzando sobre el territorio urbano-rural de manera espontánea. Para ello nos planteamos una hipótesis de trabajo y ese era un requerimiento del artículo que estaba previsto publicar, y la hipótesis atiende a que los patrones de urbanización que caracterizan las transformaciones de las áreas metropolitanas que son objeto de nuestro estudio, obviamente en estos últimos 10 años, se desarrollan desvinculados de las directrices de ordenamiento territorial, o sea, un poco lo que decía recién, de gestión supradistrital y de atención al medio ambiente, respondiendo a una lógica especulativa absoluta, eso lo hemos comprobado en todos los casos, del mercado de suelo, y que dan lugar a diferentes configuraciones en la ocupación de lo urbano, de lo periurbano y de lo rural. O sea que, en este caso, intervienen algunas variables que son fundamentales para el análisis de esta situación. Y esas son que las formas de crecimiento, sobre todo en lo residencial, han generado, se han polarizado según dos modalidades. Por un lado, hay una concentración en localizaciones de alto valor paisajístico, eso se da generalmente en la densificación de las áreas centrales. La propia ciudad de Rosario es objeto de ejemplo de ello, es decir, generalmente los frentes ribereños se revalorizan y por lo tanto adquieren una mayor densificación con patrones de asentamiento que marcan una particularidad dentro del tejido de esos fragmentos y de la propia ciudad, o si no, con modalidades de baja densidad que se presentan bajo el formato de la ciudad difusa, con tipologías que también son distintas y que se manifiestan también de distinta manera, sea tanto la vivienda social, o sea, la vivienda de gestión pública, o la vivienda de gestión privada a partir de barrios cerrados o barrios abiertos. Estas dos modalidades son las que han sido objeto de análisis en esta presentación. La metodología, por supuesto, la planteamos a partir de la lectura comparada entre las dos grandes áreas, tomando siempre como base los usos de suelo relevados y algunas informaciones que sacamos del Sistema de Información Geográfica, el SIG, que nos permite visualizar estas situaciones. En cuanto al desarrollo, el primer punto ha sido identificar los procesos de densificación en la centralidad tradicional y los nuevos patrones de urbanización en esas áreas de renovación. Y en cuanto a ello, hemos visto que estos procesos de densificación en las áreas centrales tienen fundamentalmente una tendencia a la sustitución edilicia o a la transformación de lo edilicio existente, y que hemos verificado a través del paso del tiempo algunos elementos que nos permiten afirmar esta situación, y uno de los elementos que hemos tenido en cuenta han sido los permisos de edificación que hemos podido verificar a lo largo del tiempo, que se han ido incrementando sustancialmente en estos últimos años, como dice el artículo que ustedes pueden ver ahí, que en 10 meses se autorizaron para la construcción 34 edificios, con lo cual más de 90.000 metros cuadrados construidos en tan poco tiempo. Eso nos da la pauta de que realmente el proceso de densificación en las áreas centrales ha sido muy intenso. Hemos hecho algunos gráficos, que voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, en donde hemos comparado los años
y los totales de metros cuadrados que se han ido construyendo, justamente para verificar y afianzar lo que nosotros identificábamos en la lectura de la realidad construida, ¿no? Todo nos lleva a decir de que en estos últimos años lejos está de disminuirse la densificación, sino todo lo contrario, se ha afianzado aún más. El caso de Rosario es un caso, podríamos decir, excepcional dentro de lo que es el área metropolitana en sí. La propia ciudad, a pesar de que ha tenido áreas que se han densificado con gran cuantía, como los procesos que estamos viendo ahí de densificación en las áreas centrales y en algunas áreas sectorizadas en la ciudad, como son la zona del puerto. Nosotros tenemos la zona de Puerto Norte, que está sometida desde hace varios años a unos procesos de densificación muy importantes, con proyectos edilicios de gran envergadura. A pesar de ello, la propia ciudad ha disminuido la densificación. Lo que en las ciudades de los alrededores del área metropolitana ha habido un gran aumento, la ciudad ha tenido solamente un 4% de incremento en estos últimos años. Y eso seguramente no lo hemos verificado con precisión todavía. Pensamos en que ha habido una gran tendencia a la salida de la ciudad hacia el entorno. Los gráficos también son demostrativos de lo que son las construcciones nuevas y las ampliaciones, el de arriba, y los permisos de edificación, el de abajo. O sea, las barras siempre marcan un incremento y nunca un decrecer en cuanto a esta situación. Las áreas de renovación urbana, tanto en Santa Fe como en Rosario, se ubican sobre áreas de reconversión, terrenos que eran con otras funciones, generalmente puertos o ferrocarriles, pero que tienen un alto valor, el suelo urbano, porque están ubicadas en los corredores del borde costa. Por lo tanto, paisajísticamente y inmobiliariamente son muy costosos. Y lo que realmente nos interesaba de todo esto, ver cuáles eran los patrones de urbanización de estas nuevas áreas de reconversión que se presentan de manera totalmente opuesta a lo existente. Es decir, hay un tejido tradicional que se marca bajo el formato de la ciudad dividida en cuadrícula o retícula con una base ortogonal, pero estas nuevas urbanizaciones aparecen con nuevos patrones de urbanización que no tienen nada que ver con la ciudad existente y por lo tanto aparecen bajo unos formatos nuevos que contrastan plenamente con lo anterior y que realmente generan algún tipo de conflicto a la hora de generar relaciones entre lo existente y lo nuevo, o lo nuevo por terminar o propuesto. Esta es toda la zona de reconversión de Puerto Norte en Rosario, donde hemos hecho una especie de fichaje y donde hemos visto que, hoy también se hablaba de eso, los valores en este caso, en esta zona, son muy altos porque se cotizan todos en dólares y con valores de departamentos que superan los $500.000 hacia arriba. O sea que está dirigido a un grupo social particular. En el otro punto aparecen los procesos de expansión en la periferia. Estos son cuadros que marcan los avances en relación al suelo construido y el suelo rural, que es el otro punto que nos interesa ver. Estos son planos de uso de suelo que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Lo hemos puesto para que se pueda ver realmente. Lo rojo marca todo lo construido, o sea, el suelo ocupado en el territorio en relación a lo que es todo el área metropolitana y el suelo rural, que es lo verde, con lo cual tiene un alto porcentaje. Algunas ampliaciones y hemos hecho algunos cuadros de tortas para realmente saber cuál es el valor de cada uno y de cada uno de los distritos que involucran esto con respecto al suelo consolidado y al suelo incipiente o semiconsolidado. Otros cuadros. Y en este caso hemos marcado que además de la urbanización propia, de la extensión propia que tiene el tejido tradicional de la ciudad, aparecen lo que está marcado todo en amarillo claro y oscuro, los nuevos emprendimientos, las nuevas urbanizaciones que aparecen bajo el formato de barrios cerrados o barrios abiertos y que realmente marcan un amplio porcentaje en relación al suelo libre.
también hemos hecho planillas tratando de codificar de alguna manera, y nos hemos dado cuenta de que realmente los patrones de urbanización tampoco tienen nada que ver con la extensión del suelo tradicional en el territorio. Por tanto, aparecen también como núcleos individuales, independientes, que tienen sus afavores, porque en este caso hay una sociedad que busca una mejor calidad de vida, tratando de salir de la ciudad tradicional, pero que al mismo tiempo a esa nueva calidad de vida, que tal vez el aire, el verde y el paisaje lo beneficie, se le incorporan otros elementos que van en detrimento, porque no tienen infraestructura, no tienen seguridad, están instalados en el medio de la nada. Uno puede recorrer los ejes sobre los cuales se ofertan estos conjuntos, y realmente lo que encuentra son la puerta inicial, el portal, y después los corredores internos con las líneas de palmeras, que parecería ser el único elemento arbóreo que se puede plantar, y nada más, y la nada. Y eso va tardando un largo tiempo en poder consolidarse. Al mismo tiempo habíamos hecho también una identificación de la gestión pública, también lo identificábamos con variables también opuestas a lo tradicional, que se ubican también en el periurbano de la ciudad. Y concluyo. Sí, profesora, 15, sí, por favor. Rosario y Santa Fe tienen la misma problemática, y nuestra reflexión final, que la hemos planteado allí, es que realmente tenemos que hacer un llamado de alerta, fundados en ese estado de disputa entre lo rural y lo urbano, para que las instituciones que rigen la normativa se pongan en autos frente a esta situación, y para que la pérdida de suelo rural productivo no sea tan violenta como la que estamos observando ahora, y que realmente se mantenga ese equilibrio entre lo rural y lo urbano como se venía dando tradicionalmente. Bueno, ya. Gracias por el... Vamos a presentar un trabajo que en realidad lo hicimos nosotros dos junto con dos colegas colombianos. Ellos presentaron el equivalente en el foro en Barcelona. Es un estudio comparativo. Cuando lo presentaron ellos en Barcelona se concentraron especialmente en los estudios de caso colombianos. Nosotros vamos a hacer lo mismo con los estudios, con los casos argentinos, pasando muy por arriba lo que ellos ya mostraron en Barcelona. Nuestro primer argumento y un poco el disparador de este trabajo fue el reconocimiento de un tipo de ciudad genérica en nuestras áreas metropolitanas, que no es la ciudad genérica que popularizó Rem Koolhaas con su famoso artículo. Koolhaas habla de una ciudad genérica a nivel global, un tipo de tejido urbano que se repite en muchas ciudades del mundo, con llamativos niveles de homogeneidad. Nosotros verificamos que ese tipo de ciudad genérica existe en nuestras ciudades, pero en realidad el tejido urbano que predomina en nuestras áreas metropolitanas no es esa ciudad genérica. Nosotros tenemos otra ciudad genérica que ha permanecido un poco oscura en los estudios urbanos, no ha recibido la misma atención que la ciudad genérica koolhaasiana, y sobre ese tipo de ciudad genérica nos queríamos detener. En el caso de Buenos Aires, mirando especialmente en el sur del área metropolitana, en el primer anillo, esto también es un poco el resultado de un trabajo que hicimos Lorena y yo en un equipo para el estudio del Plan Urbano Territorial de Lanús. Entonces ese fue también nuestro epicentro de análisis. Y bueno, en Colombia también sus estudios de caso tenían que ver con trabajos que estaban haciendo. Bueno, estos son distintas imágenes de este tipo de ciudad genérica, que es sobre la que vamos a hablar. Estos son los casos colombianos sobre los que pueden leer en el artículo, y bueno, nosotros muy brevemente vamos a tratar de contarles algunas particularidades de los casos argentinos. Esta es nuestra área general de estudio, y más particularmente el actual partido de Lanús. Lanús es un partido dentro del primer anillo del área metropolitana reciente. Muchos partidos del área metropolitana son el resultado de divisiones y reagrupamientos. Lanús es el resultado de una división originalmente del partido de Avellaneda y una parte también del de Lomas de Zamora, y nos parecía un buen caso para discutir
una idea que no es solamente... no solamente se dio en el caso de Lanús, lo que nosotros llamamos urbanización intersticial, pero en Lanús y en esta área fue un caso emblemático y extremo de este tipo de urbanización intersticial. A lo que nos referimos nosotros con urbanización intersticial es un tipo de proceso de urbanización que no avanza en un solo frente en forma homogeneizada, sino que responde a distintas lógicas, distintos frentes, se va completando en los intersticios y bueno, y eso supone una cantidad de características que no solo tienen que ver con distintas grillas y geometrías urbanas que se van chocando y que generan situaciones particulares, sino otro tipo de cuestiones que ahora vamos a ver. Nuestra metodología fue bueno, revisar una cantidad de documentos históricos y particularmente le dimos bastante lugar al estudio de las publicidades para los loteos populares que fueron los que dinamizaron la urbanización de estas zonas. Podemos ver también como ideas de ciudad que quedaron truncas, proyectos de ciudad que en algún momento pensaron los urbanizadores, los que empezaron estos primeros loteos y que por diferentes motivos no se pudieron llevar adelante, y eso también nos interesaba, esta idea de ciudades alternativas que no sucedieron. Especialmente en Lanús, el primer loteo de la familia Lanús cuando puso en subdivisión su estancia por sus problemas económicos, en principio en 3 grandes propiedades. Ellos pensaban un tipo de urbanización más parecida a la que finalmente se dio hacia el norte del área metropolitana, en San Isidro y demás. Pensaban zonas residenciales para la clase alta, casas de fines de semana y demás. El tipo de urbanización que finalmente ocurrió en Lanús y que es muy característico de esta zona en el primer cordón del área metropolitana hacia el sur, es un tipo de urbanización que combina muy fuertemente lo industrial con la vivienda cercana a la fuente de trabajo. Bueno, acá una cantidad de este tipo de textos en la ponencia, bueno, algunos están ahí también, los pueden ver, o en otros textos que están referenciados. Y bueno, esto es lo que hablamos de urbanización intersticial. En el caso de Lanús es interesante porque hubo 3 frentes por lo menos muy distintos. Uno que venía cruzando el riachuelo, San Cristóbal del Sur, lo que es ahora Nueva Pompeya, con las características de los frigoríficos, bueno, originalmente el matadero, un tipo de urbanización muy industrial. Otro que venía desde el sur, de Lomas de Zamora, más en relación a cierta aristocracia local que tenía que ver con los ferrocarriles ingleses, Temperley, Banfield y demás, y el de Avellaneda también otro industrial. Bueno, esta es la parte de Lorena porque se nos va el tiempo. Bueno, esto último. Y esto es solamente un ejemplo de cómo se fue estructurando la ciudad, de dónde viene el tejido urbano que resultó. Esta es la subdivisión de una de las estancias originales de esta zona, y nosotros veíamos que en la subdivisión que se hizo de esta gran estancia, muchas de las parcelas que resultaron respondían a accidentes en el territorio, caminos ocasionales que tenía esa estancia y que finalmente luego se convirtieron en avenidas principales, en caminos muy importantes. Entonces esta cuestión accidental de cómo se fue conformando este territorio también nos parecía interesante y muy explicativo también para ver después los encuentros a veces difíciles de resolver en la actualidad, de geometrías que se chocan sin una resolución hasta el momento, algo distinto a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno. Bueno, muy brevemente, ¿qué pasa con esta ciudad genérica y con estos tejidos híbridos en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de transformación que están sufriendo? Y en común con lo que veíamos en Bogotá, bueno, este es un fragmento del barrio de Venecia, los procesos de transformación no son grandes procesos, sino que son una sumatoria de pequeñas intervenciones que se dan parcela a parcela, son casi procesos incrementales, que por sumatoria terminan dando lugar a transformaciones generales más importantes, de sustitución, de densificación y de transformación de esta ciudad genérica, que pueden dispararse por la conexión de una calle con un sistema más metropolitano, como puede ser la carrera 51 en el caso de Bogotá,
y que veíamos como la necesidad de estudiarlas a escala de manzana, o sea, no nos servía la metodología de estudiar municipios, sino que había que dar el salto para justamente por este grano pequeño de la transformación, era necesario acercarse casi a la escala de la tipología para ver cómo se producía estas transformaciones incrementales. Bueno, ejemplos del trabajo en el caso de Venecia, otros casos en Bogotá, como por ejemplo el barrio de Engativá o de Fontibón, que están condicionados por el aeropuerto del Dorado y que hacen que sus bordes, por ejemplo, comiencen a transformarse hacia servicios y áreas de logística, expulsando mucha del uso residencial existente. Y las transformaciones en el borde y también las transformaciones más internas, también estudiadas a nivel de manzana. En el caso de Buenos Aires, este carácter popular industrial que describía Daniel, esta forma de loteo de urbanización intersticial, da lugar a una manzana que llamamos, bueno, nosotros no, muchos autores llaman una manzana mixta, que se caracteriza por una diversidad morfológica y funcional, donde se mezcla donde no hay áreas industriales exclusivas, sino que la mayoría de la industria se inserta, es de taller, de pequeña industria que se mezcla adentro de la manzana existente, generando esta manzana mixta que si para el caso del municipio de Lanús estudiamos la localización de los galpones, por ejemplo, y vemos en un fragmento en particular aquellas manzanas donde predomina el uso residencial, donde predomina el uso industrial y donde se dan mixturas más equilibradas de uso, nos da un zoning bastante más complejo que el que postula la normativa actual, donde el uso industrial ni siquiera está reconocido como tal, ¿no? Dentro sí en las zonas industriales especializadas, ¿no? Bueno, un tipo de manzana que si bien es mixta y es muy diversa en la unidad, por repetición genera una cierta heterogeneidad, por eso hablamos como de homogeneidad, o sea, de heterogeneidad dentro de la homogeneidad, ¿no? Bueno, en este tipo de manzanas se dan dos procesos básicamente, uno de densificación en altura, de verticalización, sobre todo en las áreas centrales cercanas a las estaciones de transporte público, que se había dado en los 70 y que tuvo un tiempo, como dice Pablo Chicolera, de barbecho urbano, ¿no? Y que ahora como que se ha redinamizado en los 90 y sobre todo en los 2000, y donde los edificios, las torres, ya no se localizan sobre las vías principales, sino que buscan, curiosamente, calles interiores que van como contraviniendo lo que preveían los planes municipales respecto de los corredores prioritarios, ¿no? Este es el tipo de estudio a nivel de manzana para el caso del sur metropolitano, ¿no? Y otro proceso paralelo es la reconversión o la recuperación del comercio local, acompañado en algunos casos, como el de Lomas de Zamora, sin querer hacer propaganda política en este momento, de operaciones de transporte de espacio público importantes, incluso que con su marca, LZ, ¿no? Donde el habitante del municipio reconoce el valor de este tipo de intervenciones en su medio, y donde dan imágenes que podríamos casi asociar a estar en el barrio de Palermo, ¿no? Donde se están generando un nuevo tipo de distrito comercial, de sofisticación de la gastronomía y de y algunos servicios sin oficinas, pero sí con algunos primeros emprendimientos de hotelería, que bueno, están caracterizando algunas zonas también corridas de las zonas tradicionales, o sea, esta sería la peatonal tradicional de Lomas de Zamora, y esta zona se da más desplazada de la zona comercial tradicional que mantiene también su actividad. Entonces, por lo tanto, nos encontramos procesos de verticalización lote a lote, este otro proceso de nuevos distritos comerciales a cielo abierto, algunos procesos puntuales de sustitución que si bien no tratamos en este trabajo, igual que la tuburización de sectores del tejido, no queríamos dejar de nombrarlos porque también son procesos que afectan esta ciudad genérica y estas mallas tradicionales y que serían objeto de continuación del estudio, ¿no? Y para concluir, bueno, algunos temas que se nos disparaban del trabajo como primeras cuestiones
con una orientación más de cara a la intervención y de cara al proyecto. En el sentido de que este tipo de ciudad, que como decía Daniel, había permanecido como oscura o soslayada por otros tipos de transformación más visibles, más potentes o de mayor envergadura, sin embargo presentan una serie de atributos que nos parecían importantes. Por ejemplo, la división separa, o sea, el encuentro de las distintas tramas genera discontinuidades, pero también genera el sentido de pertenencia de distintas, o sea, cada uno de estos sectores son villas, son barrios que tienen su identidad, tienen sus propias centralidades menores que de cara al planeamiento de la intervención hay que tener en cuenta. El tema de la flexibilidad de la flexibilidad de la malla, o sea, de cómo esta ciudad genérica permite irse adaptando constantemente a las nuevas demandas funcionales, ¿no? Bueno, cuestiones como ciertos ejes que tenían capacidad de estructuración o de articulación y que pueden convertirse en objeto de proyecto, entendiendo ya estos ejes no solamente como el canal viario de tráfico de transporte público, sino en todo su espesor, ¿no? Donde empiezan a tener parte de estos corredores, empiezan a incorporar áreas que tienen que ver con la sustitución, pero también con la densificación, con la transformación de uso y por supuesto con las operaciones también de transporte público y de espacio público. Sí. No, estos son más imágenes, o sea, no solo son estos ejes, sino también los finales de la malla, ¿no? El riachuelo como el detrás, como la espalda de esa malla, como los finales casi inacabados de esta también son espacios de oportunidad, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es difícil hablar así. Voy a tratar de ponerme de frente. Me gusta. Me parece que los dos trabajos que se presentaron en la mesa 4, primero recomiendo la lectura de los dos trabajos porque tienen muchísima información. Creo que desde el punto de vista metodológico son muy claros cómo plantean los temas. Y acá la primera consideración que haría es la cuestión de la escala, cuando nosotros analizamos procesos de transformación metropolitano. En el primer trabajo me voy a referir al equipo de Rosario porque es un equipo muy grande. Es sumamente exhaustivo el análisis que hacen a partir de los censos y la comparación de los datos censales 2001-2010 de ese doble proceso de expansión periurbano y de verticalización en el área central. Los cuadros, me gustaría hacer alguna precisión sobre eso, sobre la superficie que ustedes relevan como porcentaje en términos relativos del total del área urbanizada, en el caso del área metropolitana de Santa Fe y de Rosario. Vuelvo al tema de la escala. Me parece que es sin duda un proceso de expansión importante, pero sería bueno que ustedes desarrollaran en relación al total de la superficie de ambas áreas metropolitanas, esa superficie afectada a los barrios privados, abiertos o cerrados, y en el caso de la verticalización lo mismo, que tomaran parámetros de otras metrópolis. Es decir, si yo lo tengo que comparar con el impacto que tiene ese porcentaje del 10,2, si no recuerdo mal, del área de expansión de tejido abierto, cerrado en el periurbano, si lo comparo con la región metropolitana de Buenos Aires, ciertamente es mucho menor. Pensemos que en la región metropolitana de Buenos Aires, más de 500 kilómetros cuadrados está ocupado por urbanizaciones cerradas, es decir, 2 veces y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Por eso me refiero a la cuestión de la escala. Para la escala de Santa Fe, sin duda que es un proceso para prestar atención. Pero digo, cuando miramos cómo estos procesos se dan en otras áreas metropolitanas, me parece que todavía, frente a esta preocupación de ustedes, estarían a tiempo
de establecer a través de normativa y regulación un freno a ese proceso. Esa es una cuestión. El otro tema importante es cómo ustedes en las tablas muestran el crecimiento del espacio de la vivienda producida por el sector público, 4 y pico %, frente al 10,2%, y otra cosa que no es menor, el 2, y pico del crecimiento de asentamientos y villas. Es decir, que la mitad del espacio producido por el sector público se autoproduce. Tema para la reflexión. Y la otra cuestión, para darle lugar al resto, en el caso de esta ponencia, es que me llamó la atención que siendo Santa Fe una de las provincias que nosotros miramos, cuando digo nosotros, urbanistas, planificadores, miramos como un modelo donde ha habido voluntad política de llevar adelante instrumentos de ordenamiento territorial de planificación urbana. Es decir, esto también me gustaría que ustedes después lo debatan con nosotros. En la ponencia prácticamente no se hace mención como marco de referencia a los instrumentos de planificación vigentes. Es decir, se habla de procesos especulativos, pero en verdad, ¿hay un proceso especulativo si no hay normas? Es decir, uno no le puede pedir al mercado que haga lo que el Estado no hace. Entonces, en todo caso, podemos discutir la falta de control y de regulación del uso del suelo periurbano o cómo se discuten los cambios en los indicadores de densificación del área central. Por eso me gustaría que después ustedes precisaran esto. Insisto, la provincia de Santa Fe y en particular Rosario es una de estas ciudades que nosotros venimos siguiendo como a través de décadas viene implementando el plan estratégico, el plan metropolitano, han creado una oficina metropolitana, entonces me llamó la atención que no apareciera en el trabajo un apartado relacionado a los instrumentos de regulación del ordenamiento territorial vigente. Y la otra cosa, para finalizar con esta ponencia, es que se dice, tanto en las hipótesis y luego en las conclusiones, se explica parte de estos procesos como un resultado del aumento de los precios del suelo. Tampoco está demasiado documentado, aunque en los cuadros aparecen valores, pero quiero decir, en la conclusión final sería bueno que rescaten esos datos que tienen para poner más en evidencia un proceso que nuevamente me parece que no es novedoso ni distinto en Rosario o en Santa Fe, sino que se está dando en casi todas las grandes ciudades, no solo de América Latina, sino en general. Se ha dado también en los 80 y en los 90 en el resto de las grandes ciudades del mundo, que es que frente a un recurso escaso como el suelo, hay que densificarlo, verticalizarlo por la incidencia que tiene ese costo sobre el total de un emprendimiento inmobiliario. Así que digo, bueno, ahí me parece que con todos los datos que ustedes han relevado, tienen para darle una vuelta de rosca en ese sentido. Con relación a la ponencia del equipo que compara Bogotá y partidos del área sur en Buenos Aires, me parece también muy interesante esta vuelta de tuerca que dan en términos teórico-metodológicos el concepto de ciudad genérica, que no por general o genérica debe ser abandonada en su foco de estudio. Entonces esto me parece importantísimo, justamente es un tejido que hay que prestarle atención y porque ese tejido es el que está sujeto a una lógica diferente en relación a los intereses de otros actores, sea el mercado o sea el Estado. También ahí hay un proceso de renovación, de densificación que tiene una lógica diferente y merece ser estudiada porque otra vez la escala de ese tejido es muy importante, es decir, tiene una capacidad explicativa muy importante para entender municipios que generalmente nosotros decimos metropolitanos, sea primera o segunda corona. Así que en este sentido me parece un aporte importante, metodológicamente, teóricamente, y la idea de que ciertamente son tejidos híbridos, por eso necesitan el foco municipio por municipio. Es decir, no se puede generalizar a pesar de que hay como una paradoja, ¿no?, en la ciudad genérica, pero en este caso me parece que la atención que ustedes nos están proponiendo
es la necesidad de revisar cuidadosamente ese proceso de sustitución, y la otra cosa importante es la dimensión histórica. Es decir, buena parte de las cosas que hoy nos parecen inexplicables se explican haciendo análisis histórico. Es decir, todo este peso del trazado, diría nuestro amigo Rossi, la permanencia del trazado y cómo permanece ese trazado aún de las antiguas estancias, permiten explicar procesos que desde el punto de vista morfológico podrían ser inexplicables, pero que tienen que ver con un proceso de parcelamiento y de urbanización. Gracias, me planto aquí. Bueno, ahora tendremos que levantarnos todos. Bueno, voy a hacer un comentario muy breve, nos hemos dividido un poco. Sobre el trabajo de Rosario Santa Fe, mi mirada es una mirada extranjera, entonces, pero me impresionó mucho la amplitud del trabajo, ¿no? Y en ese sentido de que es un trabajo tan amplio, es como organizar las conclusiones que se puede sacar de este trabajo, ¿no? O sea, y por eso lo que más me llama atención, quizás con tus últimas palabras, es justamente intentar de mirar quizás el cambio a lo largo del tiempo para entender, por ejemplo, el aparecimiento de estas urbanizaciones cerradas, qué es lo que las lleva hacia este vector de crecimiento, esta dirección de la ciudad y no a otra, ¿no? Entonces me parece que quizás puede ayudar a ordenar con la mirada de transformación un poco más de división de periodos o de evolución de estos tejidos, tener entonces esta organización que os puede ayudar a plantear las intervenciones o la mirada sobre la planificación, ¿no? Cómo ayudar la planificación, que me parece que, o sea, el tipo de datos que tenéis es impresionante. Se podría tener un plan director, un plan metropolitano elaborado en base a todo lo que habéis podido reunir, que es impresionante como información. Bueno, sobre el trabajo de Daniel y Lorena, lo que a mí me parece fantástico es plantear este tejido como un tema de estudio, ¿no? Lo que habéis propuesto aquí podríamos haber explicado para cualquier ciudad, gran ciudad latinoamericana, ¿no? Encontramos tejidos como estos en São Paulo, Porto Alegre, Río, quizás no Brasilia, que es mi ciudad, pero sí que lo encontramos en muchas ciudades, ¿no? Y por eso es importante este tipo de estudio. Y sobre todo el estudio de cómo estos tejidos son flexibles frente al tipo de urbanización que, por ejemplo, nos presenta el grupo anterior, ¿no? La urbanización cerrada que no te da margen a la transformación de la ciudad. Y sin embargo, estas tramas muy sencillas te pueden, por ejemplo, y este grano de parcela te puede explicar la transformación de una familia, ¿no? Quizás empieza con su casita unifamiliar y luego tiene una ascensión financiera y construyen tantos más pavimentos, sus hijos se casan y van a construir detrás, con lo cual me parece que es un tema muy importante y heterogéneo. Entonces, lo único que me preocupa es que busquemos lógicas de planificación, porque la lógica de planificación siempre intenta regular la normativa que regula la altura, las alineaciones en un tejido que es heterogéneo, ¿no? Yo me pregunto, porque la periferia siempre la vemos como fea, ¿no? Pero cómo buscar la belleza o la normativa de mantener esta posibilidad de heterogeneidad, que al final es como mantener la flexibilidad de la trama urbana y su potencial para hacer crecer la ciudad sin extenderla con la urbanización cerrada, ¿no? Entonces me parece que sí que es un tema que hay que continuar a plantearlo como una posibilidad de crecimiento interno de nuestras ciudades. Yo voy a ser muy breve con el trabajo de Rosario Santa Fe. Yo también soy mexicano, no conozco ambas ciudades. Sin embargo, primero, los estudios comparativos yo creo que son muy interesantes siempre. Recuerdo el libro de Jordi Sor de transporte, queda muy clara cuál es la idea o el objetivo de la comparación. En este caso, a no ser que, bueno, yo no entiendo muy bien la relación entre las dos ciudades, todavía no me queda claro, digamos, en la lectura, el objetivo de esta comparación entre esas dos. Podría haber sido A, B o C y D, ¿no? Es decir, si hay alguna relación entre esas ciudades y que de las conclusiones pueda resaltarse algo, ¿no? Si hay una diferencia o semejanza. Me gusta, la parte del crecimiento, comparto un poco la idea de la comparación del crecimiento. Yo creo que, bueno, no se ve reflejado evidentemente tampoco en el paper. Creo que
la parte gráfica, con tanta información que tienen, podría ser mucho más rica en términos de impacto visual, tener los mapas con las fotos y con el tratamiento que hicieron de las imágenes satelitales, ¿no? Para poder tener una idea de cómo ha ido creciendo. Hay un mapa acá donde ya se ven las dos comparaciones de las zonas metropolitanas con la misma categoría, ¿no? de uso de suelo. Y en el documento aparecen con uso de suelo distinto y me costó un poco de trabajo entender esa comparación, ¿no? Es decir, los usos de suelo eran un poco distintos, bueno, no correspondían a las categorías, ¿no? Y en el caso de lo del discurso de ciudad dispersa o ciudad compacta, me parece que es muy importante que dentro de los cuadros o tablas quede muy claramente especificada la densidad de viviendas, ¿no? Es decir, no aparece en ningún lado la densidad de viviendas, y sí aparece la densidad de gente, ¿no? Pero la densidad de vivienda es un común denominador donde rápidamente sabemos si es una zona de densidad baja o de densidad alta, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, homogeneizar el lenguaje o la taxonomía con la cual está escrito el documento. El documento va y viene, ¿no? Eso es una comparación, y curiosamente a veces los documentos que hacen comparaciones a veces quedan más claros cuando se escribe primero un fenómeno y después se compara con el otro. En este caso se va yendo de un lado al otro y no sé qué tan fácil es la lectura, ¿no? Básicamente es el comentario. Me parece un trabajo muy rico, tiene mucha información, ¿no? Y yo sí creo que habría que, sobre todo, clarificar la parte de los cuadros para que quede mucho más clara cuál es la cuestión de la dispersión. Y finalmente hay un punto que tiene que ver con el uso de la especulación y la cuestión del mercado inmobiliario. Creo que hace falta más referencia a ese respecto, ¿no? Y ese yo creo que es un problema que todos cargamos, ¿no? O sea, recientemente se revisó la organización del capital de David Harvey y bueno, queda claro que es una teoría que es muy difícil demostrar lo que él dice, pero al menos nosotros como urbanistas hay que apoyarnos en este tipo de teorías para poder plasmarlo en nuestros documentos, ¿no? Porque es muy complicado decirlo sin asirnos de teoría, ¿no? Creo que sería todo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Aprovecho para complementar un poco la participación de las colegas rosarinas en cuanto a la representatividad de la provincia de Santa Fe. En este caso yo soy santafesino de la ciudad y vengo a presentar un trabajo que yo hice, una tesis de máster realizada en la Universidad de Cataluña en 2010-2011, pero que está enfocada sobre mi territorio, ¿no? A partir de pensar en estrategias de renovación en cuanto al proceso de crecimiento que tiene la ciudad. Quizás el enfoque es también desde el ambiente, desde la matriz geofísica, porque en esto Santa Fe se diferencia mucho de Rosario en cuanto a que está topográficamente fundada sobre un terreno bajo, de casi como un istmo fluvial, y tiene un gran impacto en términos de vulnerabilidad por riesgo de inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso es que el trabajo se desarrolla. La ponencia la presenté de una manera muy gráfica y dinámica para poder cumplir con los 10 minutos, pero bueno, sé que los artículos extendidos se ponen a disposición. Le subo todos los datos que las arquitectas y las colegas presentaron en cuanto a información rigurosa. Bueno, parte de eso yo no voy a profundizar porque rescato, digamos, ese componente de la presentación inicial. Entonces, en primer término, bueno, me interesa rescatar las estadísticas a nivel global en cuanto a el impacto que tiene o el crecimiento que tiene la población urbana a nivel global, y en este sentido, digamos, bajándolo hacia el contexto de la provincia de Santa Fe y pasando desde, digamos, el nivel global, que ya superó el 50%, en Latinoamérica el 80%, en Argentina el 90% y en la provincia de Santa Fe hay un 93% de población urbana. Bueno, creo que es un dato
a considerar en relación a actuar, ¿no? La necesidad que hay de actuar sobre las ciudades y sobre los ámbitos urbanos, ¿no? Particularmente en este caso desde el punto de vista de consideración conjunta, pensando en un mayor equilibrio territorial. Bueno, rápidamente cuento a nivel, digamos, del cono sur, digamos, la ciudad de Santa Fe, cómo está inserta en un sistema muy dinámico de movilidad, de intercambios. Hay una red vial territorial muy importante que recorre de este a oeste y de norte a sur todo ese territorio. Es una zona muy productiva, con lo cual, digamos, eso impacta profundamente, digamos, en estas configuraciones. Hay una infraestructura ferroviaria instalada que también tiene una impronta muy fuerte, histórica, ¿no? Pero que en este momento tiene una muy baja operatividad, particularmente en Santa Fe. Y bueno, después tenemos componentes como la hidrovía Paraná-Paraguay y esos elementos que incorporan, digamos, un grado más de complejidad a la situación de este tipo. Entonces Santa Fe hoy por hoy, como ya lo comentaron y no me voy a detener, participa de un sistema metropolitano binuclear, digamos, que se relaciona con la ciudad de Paraná, que es la ciudad capital de la vecina provincia de Entre Ríos. Ambas ciudades también están dentro de esta área de cobertura que incluye otras ciudades y genera, digamos, un ámbito de más o menos 1 millón de habitantes, considerando, digamos, el radio en función de los viajes que la población realiza diariamente al foco del conjunto, a partir de esta dependencia que tiene de las ciudades centrales, y que, bueno, son viajes de 45 minutos, 1 hora, que es lo que una persona, por términos laborales o estudiantiles, etcétera, generalmente está dispuesta a hacer en esta región, ¿no? 40% de esa población está más o menos localizada en el área entrerriana y el 60% en territorio santafesino, ¿no? Sin embargo, digamos, aquí no se ve una cuestión que es, digamos, en esta dualidad hay un componente que es muy importante y que tiene que ver justamente con las diferencias también topográficas o naturales de una margen y la otra, ¿no? Que en este caso yo la considero como prioritaria para pensar en una región integrada a largo plazo, ¿no? Comenzar desde la matriz biofísica a partir del importante sistema fluvial que caracteriza, digamos, el río Paraná. Lo que hablaba, me interesa mostrar un poco ambas márgenes. La zona de Entre Ríos, la margen entrerriana, es una zona de buena cota de altitud, donde no hay demasiados problemas con el impacto del río. Están vinculadas por el túnel subfluvial, y la ciudad de Santa Fe sí que es una ciudad, digamos, sobre un terreno muy llano, que sí tiene un impacto importante en términos hídricos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco desordenada la ponencia, no sé por qué, pero bueno, básicamente me interesa comentar sobre el proceso de concreción actual de numerosas obras estratégicas e intervenciones físicas de gran escala que apuntan a una mayor conectividad y desarrollo de la región. Esto se está dando, digamos, progresivamente, y a mí realmente me llama la reflexión, porque son obras con gran capacidad de transformación estructural del territorio, lo que involucra, por un lado, un riesgo de profundizar los procesos de alteración de la dinámica natural del ambiente. Siempre sabemos que las infraestructuras humanas en realidad transforman significativamente el comportamiento natural del territorio, y por otro lado también una oportunidad de repensar esta estructura antrópica del territorio en un marco de largo plazo, a un nivel más regional. Rápidamente, para hacer un diagnóstico de la situación, organicé en 3 grandes ejes que ustedes ya conocen, digamos, ambiente, sociedad y economía, y su vinculación a partir de las infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, esa es el área en amarillo metropolitana de la ciudad de Santa Fe. Fíjense que no es un área continua, porque en realidad está surcada por diversos cauces fluviales, con lo cual, digamos, de continuidad depende prácticamente en toda su magnitud de las grandes obras infraestructurales que
que lleven, digamos, conexión entre todas esas partes. Antecedentes, ¿no?, de inundaciones en esta región muy significativos y que los tenemos, digamos, latentes. En el 83 un desborde del río Paraná, con lo cual fíjense, digamos, el impacto que han tenido las dinámicas fluviales en las infraestructuras, que muchas veces hacen una barrera consolidada al comportamiento natural. En 2003 una inundación del río Salado, que a partir de una obra inconclusa terminó por inundar el 30% de la ciudad. O en 2007 una emergencia pluvial que inundó toda la planta urbana o generó problemas de inundabilidad en determinados sectores de la planta urbana. Con lo cual, hoy escuchando las noticias, bueno, todos sabrán, digamos, del aumento en el caudal a la altura de Iguazú, digamos. No, bueno, esa agua en realidad tiene un impacto y llegará a la ciudad de Santa Fe, con lo cual la ciudad hoy por hoy ya puso en marcha su plan de contingencia, pero bueno, es un riesgo que está muy latente en este territorio. Bueno, entonces, hablamos de lo natural, la cuestión, digamos, de la concentración poblacional, ¿no es cierto? En ese radio de 40 kilómetros, el 80% de la población se concentra en el foco, no me detengo demasiado en esto, con lo cual también hay un impacto social que tiene que ver con la segregación social, con la marginalidad urbana y la informalidad laboral, es decir, lo económico, lo social y lo espacial, es decir, la ubicación de la población marginal que no encuentra un asentamiento formal en la ciudad, tiene una lógica desde los tres ejes, ¿no? Desde lo económico, bueno, hay una economía en realidad de aglomeración y de excesividad, excesiva oferta de servicios en el área central, con lo cual genera una dependencia a nivel regional y por lo tanto las infraestructuras también viales en su mayor parte apoyan todo este proceso a partir de su configuración radial y su impacto, digamos, en la ciudad central, justamente en la zona más vulnerable. Muestro algunas imágenes para tener una noción también espacial de la ciudad de Santa Fe. En este sentido, este es el corredor bioceánico, esta gran espina vial que atraviesa muy cerca, pasa muy cerca por el centro de la ciudad de Santa Fe y a su vez genera un tajo muy importante a nivel urbano que genera una situación dual con el área del puerto, que justamente es el área que se quiere empezar a incorporar ese centro, ¿no? Con lo cual surgen estas inconsistencias entre la movilidad territorial de gran escala y la apropiación del espacio público urbano, ¿no? Entonces aparecen estos dispositivos, por ejemplo, que son pasarelas peatonales, que en gran medida están muy lejos realmente de generar ese encuentro entre el área portuaria céntrica y el área del microcentro de la ciudad. Ya voy avanzando rápido. Uy. Bueno. Si quiero empezar desde cero no sé cómo hacerle, ¿no? Muy rápido. Bueno, algunas imágenes de esas infraestructuras, ¿no? Sobre el valle de inundación de la ciudad de Santa Fe. La margen entrerriana. Y bueno, entonces, un poco reflexionando sobre los sistemas, ¿no? de ciudades y de qué manera podemos ir pensando en un territorio más equilibrado, bueno, apuntando justamente a la hipótesis de trabajar en este caso, fundamentalmente por el aspecto de la fragilidad territorial, empezar a pensar en ciudades, digamos, alternativas que tengan una conexión también horizontal y que no sume realmente a la concentración y a la jerarquía de esa ciudad central tan comprometida. En términos económicos lo mismo, pensar en economías de red. Y bueno, poniendo un poco blanco sobre negro, en términos naturales, bueno, pensar justamente en tratar de preservar ese área central que es tan frágil y mirar hacia los confines del territorio que son territorios quizás más seguros. No podemos negar toda esta urbanización, toda esta aglomeración urbana, pero sí podemos quizás
tendenciar a largo plazo hacia una ocupación más sustentable del territorio, mirando hacia las ciudades vecinas. Bueno, lo mismo a partir de eso, pensar en la consolidación de 6 nodos, que son ciudades en realidad con buena carga productiva y con mucho potencial de desarrollo, quizás para incorporar también bienes y servicios que sean alternativos a la ciudad central. Bueno, sostenido con eso las economías de red, pensar en cadenas de valor, en economías de clúster, etc. Y finalmente, en términos infraestructurales, también abrir el juego a toda esa área regional y a esos nodos regionales, ¿no? Bueno, un poco a modo de resumen, digamos, ese traspaso y a su vez, digamos, buscar esa lógica en cada una de las dimensiones que hablamos, la cuestión paradigmática del modelo de crecimiento urbano y el ambiente, la sociedad, la economía y la infraestructura. Y finalmente, digamos, ¿qué surge de este trabajo? Porque en realidad no se busca un resultado acabado, sino simplemente en esta región generar, digamos, una especie de poner en discusión, de reflexionar sobre estas cuestiones, sobre qué región queremos o hacia qué región estamos yendo con los modelos tradicionales de ocupación del territorio. O sea que el fin en todo caso es más bien de provocación y de pensar sobre la necesidad de un espacio metropolitano regional, de planificación y gestión conjunta. En Rosario ya está sucediendo esto, que sea interdisciplinario, intersectorial e interjurisdiccional. Hay gobiernos locales que participan, gobiernos provinciales y a su vez 2 provincias que se tienen que entender para poder llevar adelante una estrategia que sea beneficiosa para todos, ¿no? Abordar el territorio desde una visión multidimensional y multiescalar que considere todas las variables de influencia, internas y externas, directas e indirectas, que tienen influencia sobre el territorio, la necesidad de un proyecto de región a largo plazo que sea rector y que oriente las intervenciones parciales de corto y mediano, y la posibilidad de considerar en este contexto los grandes proyectos infraestructurales que están en agenda como catalizadores de desarrollo integrado hacia una configuración más equilibrada. Bueno, una reflexión final que no es mía, sino que la cito del ámbito de totalmente distinto, ¿no? En realidad tiene que ver con el ámbito espacial, digamos, tiene que ver con la carrera espacial y la han mencionado, me pareció interesante, también vinculable a esta situación, y tiene que ver con la competencia que estimula avanzar más rápidamente, pero que, digamos, una carrera acaba cuando se sabe quién es el ganador, y en este sentido, digamos, las ciudades centrales generalmente tienen una fuerza y una dinámica mucho más consolidada y generalmente van delineando los destinos de toda esa región. Y en este caso, en contraposición a eso, pensar en la cooperación, que es desafortunadamente más lenta que una competencia, toma tiempo ponerla en marcha, pero la ventaja es que perdura. Bueno, eso es un poco... Hola, buenas tardes. Soy María Rodríguez, vengo de Chile, de la Universidad San Sebastián en Concepción. Bueno, les vengo a presentar parte de mi proyecto de tesis, específicamente, bueno, bastante sugerente, escuché a una chica que venía precisamente a ver los vacíos, espero no defraudarla. Y en realidad el título es el proyecto completo, y lo que traje específicamente es una parte o un aspecto de esta gran apuesta que sugerentemente he dicho con el nombre de vacío metropolitano. Y que ahí dice, puedo hablar de espacio abierto en una configuración urbana más adaptable para la concepción de ciudad metro. Quiere decir, en el fondo, que yo rescato el espacio abierto a través del valor del vacío en el espacio abierto, más entendiendo la configuración adaptable, porque parte del trabajo coincidió con un terremoto en Concepción. En el sitio hicimos un estudio y lo agregué a la tesis. Bueno, en el fondo, entonces, este proyecto, este estudio, pretende poner de relieve la forma en que los espacios abiertos promueven una configuración urbana más adaptable para la ciudad. Y ahí tengo 2 frases de Neseki que me parece que me motivaron mucho para plantear el tema. Es un espacio abierto que invita a establecer pautas próximas de accesibilidad a través de una práctica cotidiana
y nuevas temporalidades de fragmentación y dispersión de la ciudad. ¿Vale? Ahí les voy a explicar el caso de estudio que es mi ciudad, Río Concepción, y que ya presenta algunos síntomas de esto y me pareció súper pertinente, como buena urbanista, los nuevos retos que nos presentan es más que abordar la forma urbana desde lo edificado, y dije, el espacio abierto pasa a ser un elemento. Como antecedente, el crecimiento urbano de Concepción ha ido absorbiendo un territorio muy, como las imágenes ven, muy rico en rangos singulares propios de su geografía física, y que ha ido, por supuesto, promoviendo una existencia de una estructura urbana discontinua, de espacios urbanizados y no urbanizados. Ahora, este espacio abierto, probablemente, ha dejado de pertenecer al espacio natural, pero tampoco se ha incorporado a la ciudad. Y de esa perspectiva, la calidad como vacío permite plantear una configuración más urbana y le da un protagonismo proyectual. En ese sentido, el vacío aparece como material de proyecto para hacer una cosa. El objetivo general que se plantea el trabajo es valorar el vacío como un atributo significativo del espacio abierto en una configuración urbana más adaptable a la ciudad. Ahora, lo que les voy a presentar hoy de ello específicamente es uno de los objetivos que específicos, porque tiene tres objetivos específicos de la tesis. Y uno es, tengo que mirar. Primero, este trabajo demandó un relevamiento de muchos planos del área metropolitana. Por lo tanto, una cosa que me tuve que dar es juntar, dibujar de qué espacio estamos hablando. Entonces, fue necesario ver cuán importantes son estos espacios de la construcción. Entonces, de la hipótesis central que plantea que el vacío es un atributo que nos permite una configuración más adaptable a la ciudad de Concepción, lo que presento ahora apunta a una tesis derivada de ella, que es el espacio abierto constituye un activo urbano a la hora de plantear una configuración urbana más adaptable. Este trabajo tuvo varios aspectos, como punto metodológico, tiene varias metodologías, porque tiene un trabajo empírico, experimental, y después lo quise relacionar, como ya lo vamos a ver, un marco teórico asociado al concepto de vacío, como hoy, porque genera mucho, y a mí me motiva mucho. Y prácticamente el trabajo apuntó dos metodologías. Cronológico, es decir, se basaba en la cartografía que se tuvo que redibujar a partir de los planos metropolitanos de la ciudad, y después de esa mirada reconocer estos rasgos particulares que uno reconocía, y a partir de eso ya meterse en esto. La área metropolitana de Concepción, el caso específico, está a 500 kilómetros al sur de Santiago. La tercera área metropolitana de Chile es tenemos acá el censo, pues con un independiente en Chile, pero no llegamos al millón de habitantes, se esperaba que sí, no llegamos, y su área metropolitana que vemos acá abajo, que consta, es toda la provincia de Concepción, que cuesta 11 comunas, está denominado por el último plan metropolitano, que se renueva, se va a renovar de nuevo. Como sistema metropolitano es muy joven, tiene 50 años, además Concepción fue una ciudad refundada, en el lugar que está ahora no es su fundación original, porque tengo Concepción, yo a partir de esto, y en realidad su transformación ha tenido tanto aspectos físicos, vemos aquí una secuencia, el plano más a la izquierda del año 55, que es parte de Concepción, y hasta el 2008 lo que vamos a ver. Todo lo que es gris es la ocupación reiterada. Y como verán, es una área metropolitana con una gran cantidad de elementos geográficos de diversos aspectos ambientales. Bueno, esta expansión constante ha ido ocupando un recurso natural importante, y además estos recursos, vimos en el estudio que hicimos sobre el terremoto, también tienen un servicio más que paisaje, servicio ecosistémico. Principalmente la dotación de agua, infraestructura y momentos de recoger. Y esto ha intensificado un proceso de interacción y conurbación. Concepción en este minuto tiene dos grandes conurbaciones lineales, principalmente, y planteado por la infraestructura del ferrocarril, que en el fondo definió su forma de crecimiento en dos líneas, hacia el sur y hacia lo que es la costa. Y también la administración también tuvo cambios porque se fue subdividiendo, fueron apareciendo nuevas comunas. Y eso hoy día es bastante complicado. Bueno, hoy día vamos a ver principalmente dos aspectos que quise abordar, que yo defino que
el espacio abierto se convierte en un nuevo estrato que recoge la singularidad de territorial. Y en ese aspecto veo su proceso de transformación, que lo vamos a pasar rápidamente, y defino algunas filosofías. Bueno, el área de estudio, como pueden ver, es bastante amplia. Me concentré en la principal área que tenemos aquí, que el último año ha sufrido una mayor transformación y que coincide con la definición del centro metropolitano del primer plan que se hizo en el 63. De ellos se reconocen algunas 4 áreas o ámbitos abiertos: Carril Sur, Andelier, un valle, el Fondo Galpén, Exxon, todo que se llaman. Son 2 áreas del Taica, marismas y humedales de gran importancia. Y por último, Escuadrón, que era una gran playa en la plataforma marina. Eran los grandes, en ese momento, en el 50, esos son los 4 ámbitos más importantes del espacio abierto que presentaba la ciudad en el 50. Bueno, ¿qué pasó? En el año 55 se reconoce la primera fragmentación. Surgen, principalmente dada por el proceso de industrialización, el modelo de desarrollo ICI, industrialización por sustitución de importaciones, y esto fue apoyado por el plan del 73. Después, 76, aquí muy lentamente, vamos mostrando acá, este espacio geográfico, apoyado e implementado por el plan del 73 y manteniendo la industrialización empezada en el año 50, aparecieron infraestructuras nuevas y lo más importante es el aeropuerto que se traslada y ocupa el lugar. Eso intensificó las ocupaciones y fragmentación del espacio abierto, y que en este momento empieza a adquirir en el 76 un concepto de espacio aéreo urbano. Son todavía pequeñas piezas con algún aspecto agrario dentro, empiezan a aparecer connotaciones urbanas en costa. Incluso en la costa hacia el sur, el Escuadrón, se implementan plantaciones forestales para la explotación. Incluso el plan metropolitano del 63 define las áreas naturales como forestación, siempre de una mirada productiva funcional. Después, en el 92, este fue muy importante y lo que produjo mayor transformación por la política que implementó el señor Pinochet en el año 79, que liberó el suelo. Y, por supuesto, eso generó muchas transformaciones. Bueno, se volvió a modificar el 85, pero ahí se implementó el modelo neoliberal que todavía persiste en el desarrollo de la ciudad. Por supuesto, este espacio periurbano ya empieza a ser un espacio abierto dentro de nuestra ciudad, cada vez, como pueden ver, más fragmentada, con desarrollo espectacular, y ocupando, se empieza a ocupar el río, el borde de los ríos, pero siguiendo con las grandes infraestructuras. Las conurbaciones, principalmente lineales, se intensifican. Y hoy en día, lo que yo he puesto, que este espacio abierto ya deja de ser solamente un espacio abierto, porque ya no hay nada, es un vacío. Están insectos específicamente en la trama, en la estructura urbana del espacio metropolitano. Bueno, ya es un proceso, por tanto, esta transformación ha dado lugar a nuevos ámbitos, y además estos ámbitos tienen ciertos rasgos que han posibilitado su transformación. Pero yo digo que estos mismos elementos de transformación también definen su propio proceso de intervención y constituyen una nueva identidad. Cuando uno lo ha hecho urbano y relieve, y tenemos así que modifica las cuestiones ambientales, va produciendo paulatinamente su reducción. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo ese espacio fue reduciéndose desde el año 55 a ahora y se fragmenta. Entonces, pero además el elemento, porque son espacios que tienen mucha presencia de agua, el mismo recurso hídrico ha permitido su freno, actúa como un freno límite del crecimiento humano, y se produce un vacío que va conteniendo y configurando. Lo otro es solo uso de la infraestructura, como ya hemos hablado de la infraestructura. Los dos usos más importantes que posibilitaban la ocupación del espacio abierto fue la industria y la residencia, y hoy en día es la residencia, más que la industria. La infraestructura propiciaron un crecimiento por regreso lineal, no está, pero este elemento delimita a un espacio que por su escala no es elegible, y se transforma también en un elemento favorable, seguramente. Entonces hace que sea elegible. Entonces, entendiendo que el elemento de fragmentación no como algo malo, sino como mecanismo de ordenación y jerarquización. Entonces, acá hay una oportunidad.
En la normativa, en general, siempre se busca el concepto para dar una ciudad ordenada, higiénica, pero ¿qué pasa en la normativa? El espacio abierto genera especulación en el fondo, porque se entra más bien, induce, pero este mismo espacio va a entrar de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí, volviendo, como apoyando un poco Santa Fe, en ciudad sísmica, deja de ser simplemente una reserva, se constituye en un territorio vivo que actúa como ante la catástrofe, se transforma en una segunda ciudad, la gente ocupa el espacio y pasa a ser otra lógica, y eso es súper interesante. Bueno, y en un contexto de catástrofe, vamos terminando, bueno, en el fondo el espacio abierto es la segunda ciudad, adquiere un nuevo valor, más allá de las funciones tradicionales que no reconocen, porque se transforma en un catalizador de reorganización y posterior reconstrucción. En el fondo su permeabilidad, que para el punto de vista de la planificación tradicional se traduce en incómodo, no tiene carácter de nada, pero justamente esa permeabilidad desde el punto de vista de la catástrofe se transforma en una capacidad, es decir, es lo que ayuda a esa flexibilidad para presentar distintos escenarios posibles en función de su función original. Bueno, como concluyendo, son tres cosas muy claras. El espacio abierto ante la forma humana se constituye un elemento revelador y una otra estructura de la MC. Estos nuevos territorios adquieren significado a partir de su condición de vacío, ámbitos capaces de vincular estructuras esos visibles, muchas veces cambiantes en el tiempo, en una ciudad caracterizada por la fragmentación, el individualismo, la discontinuidad. Entonces, yo planteo que la inclusión de este espacio como en el vacío se hace necesaria a la hora de pensar en una configuración urbana más adaptable, en una nueva relación rítmica entre la ciudad y su territorio, en una relación dialéctica. Espacios que se permanecen vacíos, espacios que se son oportunos de ocupar y lo que crean otras oportunidades. Va a ser breve, nada más. Es un par de comentarios al trabajo de Bruno. Ya. Es trabajo de... no es de doctorado, es de máster, ¿no? Sí, se ve un poco cómo va la orientación del proyecto, ¿no? A mí me parece muy interesante, primero la aproximación, cómo detectaste el lugar, la conectividad, eso se ve muy claro y creo que es un punto a favor, ¿no? O sea, de haber tratado con esa ciudad. Yo creo que el punto central, solamente sería un cuestionamiento, es ¿por qué a la red? O sea, ¿por qué hacia la red? Tienes ya un sistema bicéfalo, ¿no? Bijerárquico, ¿no? Si es así, o sea, si tu intención es ir hacia la red, tienes que justificarlo. Es decir, no por una intención. Yo creo que eso es, bueno, es lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. En la parte de investigación, no en la parte de proyectos, sino en la parte de investigación, es justificar estas intenciones, ¿no? Y sobre todo cuando tienes una ciudad de apenas 400,000 habitantes, ¿no? Yo digo apenas 400,000 habitantes porque evidentemente las aglomeraciones, ¿no? Como tú dices, urbanas, mediante clústeres, etcétera, funcionan muy bien cuando están concentradas, ¿no? Y esos 400,000 habitantes los quieres dispersar por una razón que todavía no queda clara, o sea, por un paradigma, ¿no? Por un paradigma de la red, que sería muy interesante que estuviera perfectamente justificado, ¿no? Eso por un lado. Luego, por el otro lado, nos presentas unas imágenes muy padres, ¿no? De Santa Fe con todos estos nuevas centralidades que quisiera reforzar, y del otro lado de Paraná, como si no existiera Paraná. Y eso, bueno, es decir, o estás hablando de un sistema, puede haber alguna razón que desconozca, pero es un sistema, ¿no? Y si estás hablando de un sistema, pues este sistema en red de un lado, pues de todas maneras va a tener alguna repercusión en el otro sentido, ¿no? O sea, veo que hay una intención de proyectar la infraestructura, etcétera. Y bueno, yo realmente creo que como trabajo de ejercicio del proyecto me parece interesante, habría que justificar perfectamente el por qué la red, porque no en todos los casos la red es deseable, o si lo es, ¿por qué lo es, no? Hablas del efecto multiplicador, ¿no? Es muy difícil, es más, el título dice verificar creo que es verificar la retícula, ¿no? Verificar la posibilidad de verificar va a ser muy difícil.
sea, incluso en 20 años, es más, incluso haciendo el proyecto tú, con todas las posibilidades, va a ser muy difícil que lo verifiques, ¿no? Más bien estás teorizando o estás avanzando, pero verificar, creo que, o sea, incluso en las cuestiones de proyectos, muy difícil todavía, que ya pasaron, verificarlos, creo que es un poco aventurado. Y pues sí, básicamente son esos trabajos, ¿no? Pero básicamente son esos comentarios, más que crítica, que creo que te pueden ayudar a realizar el proyecto y pues es todo, ¿no? Apuntes, voy a permitirme quedarme sentado. En mi caso, una cosa que me preocupa es cómo plantearse el tema de la dispersión, ¿no? Como estrategia de crecimiento regional. Me parece que estaría interesante de estudiar, por ejemplo, el tema de Holanda. Tengo ahí mi profesor, Joaquín Sabaté, que nos enseña pues, cómo hoy día que tienen una estructura territorial muy dispersa, muy policéntrica, cómo funciona y cuáles son sus problemas, porque eso genera otros problemas, ¿no? Entonces quizás lo que comentó Jorge, ¿no? Que ya tenéis una estructura de 2 grandes centros y con esto quizás bastaría compartir entre ellos pues, sus funciones capitales en el desarrollo del territorio. Solo para plantearte que igual tenemos que mirar estos casos que ya están más adelante que nosotros y mirar sus problemas. Bueno, en cuanto al tema de Concepción, me parece también que tienes un tema, bueno, súper enorme, ¿no? Tienes una escala de trabajo impresionante, con lo cual, y como es una tesis, también me parece importante decirte ahora que quizás valdría la pena pues, acotar un poquito cuáles son tus objetivos. Creo que ya un esfuerzo de explicar el crecimiento metropolitano, pero quizás ahora o bien tendrías que elegir, por ejemplo, el estudio de qué pasó con la ocupación de los espacios libres cuando hubo el tsunami y el sismo último, y entonces ahí sí atribuir el valor al espacio libre, o entonces pasar a comprender, y eso tendrás que utilizar pues, la geografía para ayudarte, el valor del espacio libre como sistema, y me apunté aquí una cantidad de variables, por ejemplo, de suelos, de relieve, de hidrografía, de tipos de vegetación, que van a explicar pues, un valor medioambiental que, si bien tú crees que lo perdido, se ve en la intención de que se vuelva a explicitar el valor del espacio libre, no como vacío sin función, sino más bien ahora defendiendo otros puntos. Yo apunté algunas cosas, ¿no? La posibilidad de articulación metropolitana futura. O sea, está bien de dejar algunos espacios expectantes porque en algún momento lo necesitaremos para reunificar esta área metropolitana. Luego, la conectividad medioambiental. Eso es un tema que, por ejemplo, en mi contexto metropolitano en Brasilia se nota mucho, o sea, que tenemos muchas áreas de preservación que están estanques, aisladas, y luego necesitamos los conectores. ¿Y por dónde pasarán una vez que se llene el área metropolitana? Entonces, eso puede ser otro valor. Y sobre todo el tema del espacio para la resiliencia de la ciudad, porque me parece, ¿no? Pues explica la cantidad de sismos en esta región que es absurda. Entonces, tenemos que tener estos espacios para la resiliencia, pero no como el foco central de tu trabajo, sino más bien como uno de los posibles valores. Yo creo que esta opción la tendrías que hacer. Es muy difícil cuando hacemos la tesis porque queremos todo, pero me parece que sí te ayudaría, porque entonces la escala cambia de una a otra. Una es muy amplia de la geografía y otra es mucho más puntual de lo que has visto pasar. Con respecto al trabajo de Chile, de la colega de Chile, también digo, aquí aparece la cuestión ambiental y comparto lo que decía Ana María, es decir, ver el vacío en clave ambiental me parece que nos da una lectura diferente. Lo has mencionado, los servicios ambientales que presta. Entonces, a mí me hace un poco de ruido la idea de vacío como terrain vague aquí, con la problemática ambiental que tiene este sitio. Entonces me parece que, otra vez, aquí la dimensión ambiental
y el servicio ecológico que puede prestar este vacío puede ayudar a orientar un poco el trabajo que tienes entre manos. No sé si esto queda claro. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahora sería muy bueno que se abra el debate. A ver, yo tratándose de una tesis de máster, me ha parecido por un lado espectacular el trabajo, en el sentido de especulativo, en el sentido de la palabra, y que es un muy buen ejemplo de lo que los holandeses llaman ahora el research by design, es decir, proponerse un proyecto para reflexionar sobre cuánto supondría llevarlo a cabo en diferentes escenarios. Hay un libro magnífico que se llama Ways to Study and Research, maneras de estudiar e investigar, que fue el resultado de una reflexión durante todo un año, una serie de profesores de diferentes universidades holandesas, precisamente sobre estos tópicos, ¿no? En ese sentido, por tanto, muy bien el enfoque y muy bien algunos de los temas escogidos. Efectivamente, infraestructurar es uno de los requisitos básicos para conseguir trabajar en red de todo tipo de infraestructuras, no solo las viarias y ferroviarias, también las telecomunicaciones, obviamente, también las infraestructuras que podríamos decir más vinculadas a la resiliencia, no la resistencia, etcétera, etcétera. Pero hay otros factores que han salido en el comentario de Liliana. Trabajar en red implica, por otro lado, la voluntad política, la voluntad técnica, la voluntad económica, con todos los agentes. Implica un tercer aspecto, que es una visión, un proyecto, una idea de ir hacia. Implica también, efectivamente, pues, otras cosas como el crear mercados locales de trabajo, la autosuficiencia, la autocontención, etcétera, etcétera. Hay un documento que lo puedes encontrar en la red que puede ser bien interesante para este tipo de enfoque. Antes reclamaba Liliana, miremos alrededor quién ha hecho, por lo tanto, qué referencias podemos encontrar, que es algo así como Holanda 2040, se llama, en el cual un pequeño país, pero tremendamente pionero en el campo de la ordenación territorial, lleva prácticamente 80 años proyectando físicamente el territorio, ha avanzado una estructura futura de lo que ellos llaman Delta Metropol, ya no la Randstad, sino el Delta Metropol, para que las 5 o 6 ciudades importantes, Den Haag, Rotterdam, Ámsterdam, Hilversum, etc., trabajen en red. Y uno de los factores básicos ha sido la complementariedad, la especialización, la renuncia. Ámsterdam va a ser no sé qué, Den Haag va a ser universitaria, el otro va a ser... porque solo trabajando en base a esa complementariedad. En cualquier caso, adelante, me parece que es una manera muy rica de enfocar un trabajo en una tesis de máster, ¿no? Bueno, María Teresa ya le comentaré muchas cosas, pero me han parecido muy buenas las dos observaciones que le han hecho, en el sentido de que incluso hasta la propia denominación vacío, antes lo comentaba hace una horita, puede ser un cierto hándicap, porque no están vacíos estos terrenos, están cargados de atributos. Tienen microtopografía, tienen vegetación diversa, tienen agua que recorre de determinada manera, tienen tantos atributos que son precisamente aquellos que, renunciando a algunos de ellos, nos permitirán coser esos territorios, y como decía muy bien Ana María, el que algún día podamos reclamar su preservación pasa por dotarlos de estructura. El espacio rural que permanece es el espacio rural que tiene estructura. En ese sentido, leer como territorio no vacío es fundamental. Y de las dos primeras, trabajo inmenso el que ha hecho el equipo de Isabel, de Ana y todo. Me ha hecho recordar aquello del, no la soledad del corredor de fondo, sino la soledad del investigador de fondo. ¿En qué sentido? En que todos arrancamos casi siempre de nuevo, como si nada se hubiera hecho, como si no pudiera aprovechar otras cosas. Y Liliana ha reclamado, miremos alrededor, porque a lo mejor encontramos estudios que podemos comparar con Buenos Aires. Casualmente en Buenos Aires hay un observatorio metropolitano que lo lleva Margarita Charrier, que ha hecho publicaciones recientes. Casualmente en Buenos Aires Lorena Bexley está haciendo unos dibujos extraordinarios que intentan interpretar la forma de estos crecimientos, la forma del territorio, y quizá eso puede ser tremendamente complementario para rehuir de la abstracción, para tener referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y así evitaremos todos que nos suceda todo. Esa soledad del investigador de fondo, de no apoyarnos, de no sacarle partido a aquello que tantas veces está muy cerca, pero no lo tomamos prestado. Y de la lección de Daniel y Lorena, y déjenme que insista en la palabra lección, que me ha parecido extraordinaria. Nosotros siempre, cuando nos reunimos con los
doctorandos o tesinandos en los seminarios, el objetivo fundamental es qué puedo yo aprender de lo que dice cualquier otra persona. Porque habitualmente, si no es así, y hay 8 personas presentando cada uno lo suyo, dice, bueno, sí, pero eso es otro tema. Eso a mí no me afecta, eso tiene que ver con otras preocupaciones. Por lo tanto, se nos escapan muchos datos. Y a mí me he entretenido en fijarme qué puedo aprender yo de lo que nos han presentado. 4 o 5 cosas interesantísimas. La primera, frente a la complejidad de las transformaciones recientes, no nos queda otra que una visión transescalar, es decir, cambiar continuamente el foco. Y hemos visto cómo andan desde lo metropolitano y la geografía hasta el detalle de la morfología y los tipos edificatorios. Este salto continuo, este ir adelante y atrás, continuamente es lo único que nos puede, o no sé si lo único, pero algo absolutamente imprescindible para intentar entender la manera como se están produciendo esas transformaciones tan poco estudiadas. Y segunda cosa, y Diana también lo ha destacado muy bien, anclarse en la historia. No como tantas veces sucede porque hay que poner un capítulo de historia. No, porque la historia es la base para mirar el futuro. Nos anclamos hacia atrás para poder entender lo que sucederá. En ese sentido, ellos lo han utilizado instrumentalmente, no para rellenar, sino para decir, bueno, todo esto arranca y las morfologías las podemos entender solo si las miramos hacia atrás. Tercera lección, una lectura morfológica, que a mí me parece absolutamente imprescindible, no de otra manera. Cuarta, y muy rica, me pareció, por ejemplo, que es una hipótesis brillante, en el sentido de decir, estos procesos de transformación son el resultado, son el sumatorio de muchas pequeñas decisiones. Y por lo tanto, esas muchas pequeñas decisiones, si no lo comprendemos así, los tratamos de manera muy agregada. Y quizás yo les animaría incluso a insistir mucho más en eso. Es decir, vamos a descomponerlas más, vamos a descomponer esas pequeñas decisiones que toman operadores diversos en los elementos formales en los cuales se traducen visión parcelaria, verticalización, etcétera, etcétera. Porque, quinto y último, y cierro con eso, precisamente al tratarse de fenómenos donde los cambios se producen como a suma de muchas pequeñas cosas, el tratamiento genérico del planeamiento, de los instrumentos habituales del planeamiento, la zonificación agregada, la normativa general no es adecuada. Precisamente reclama ir a buscar instrumentos mucho más delicados, mucho más menudos, que atañen a reconocer, digamos, esa desagregación de los elementos de transformación. Por lo tanto, yo creo que ese es el buen camino para luego reclamar un nuevo tipo de instrumento. Una más, corta, los ponentes. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Cerramos entonces la mesa y damos lugar a la otra. Gracias a todos.